Ok, bueno, muy buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 9 de diciembre, después de un puente. Los saludamos, pues un saludo fraternal por parte del Ministerio de Educación Nacional, la Dirección de Fomento, de la institución universitaria Pascual Bravo, quien es la que está liderando estos espacios y este proyecto de fortalecimiento. Continuamos con nuestros espacios de fortalecimiento en relación con la línea 1, que hemos compartido la invitación a la línea 4 y a las demás personas que quieran asistir a estos espacios de difusión donde estamos socializando información y dando charlas sobre aspectos, herramientas, temas que tienen que ver con fortalecer los sistemas de información que nos acompañan y nos apoyan al aseguramiento de la calidad. Hoy tenemos es este que ahora les voy a presentar. Dentro de 8 días tenemos otro. La siguiente semana vamos a tener varios espacios de difusión, varias charlas en las cuales pues tratamos de apoyarlos a todos en relación con temas que tienen que ver precisamente con sistemas de información, otros temas que tienen que ver con aseguramiento de la calidad, resultados, logros, impactos, bueno, en fin, hay varios temas que queremos compartir con ustedes. La última charla la tenemos programada para el lunes 22 de diciembre, que es precisamente también asociada con este tema de fortalecimiento a los sistemas de información. Entonces, voy a aprovechar para comentarles antes de darle la presentación. Tenemos el 16 de diciembre a Juan Carlos López, que nos va a hablar sobre desarrollo web con inteligencia artificial y hosting gratuitos para el control de la calidad. El 19 de diciembre vamos a tener innovación ágil en el aseguramiento de la calidad para hacer la construcción de aplicaciones mediadas con inteligencia artificial generativa. Y el 22 de diciembre, lo que tiene que ver con análisis de datos con Python para la visualización de la información. Todos estos temas asociados al aseguramiento de la calidad con el soporte de los sistemas de información que pues están especialmente dirigidos a la línea 1. Y también tenemos el 15, lo que es la implementación del plan de fortalecimiento al aseguramiento de la calidad, que es lo que venimos trabajando con la línea 4. El 17 vamos a tener charla de resultados, logros, impactos, es decir, vamos a tener una semana muy rica y muy nutrida de charlas en estos temas. Bueno, quiero darle la palabra a José Enrique para que presente al expositor, darle las gracias a Darío Fernando León por acompañarnos en este espacio, que es un invitado especial que tenemos, que nos va a apoyar en este ejercicio, que nos ha permitido José Enrique conocerlo. Entonces quiero que José Enrique lo presente. Bienvenido, Darío Fernando, y muchas gracias. Gracias, doctora Claudia. Muy buen día para todos. En el día de hoy, pues se encuentra aquí el doctor Darío Fernando León Rojas. Doctor Darío, muchas gracias por su generosidad aquí con nosotros para esta charla. El doctor Darío es bibliotecólogo con especialización y maestría en documentación. Lleva más de 20 años en este tema de la administración y el desarrollo de bibliotecas y sistemas de documentación física y digital. Actualmente se encuentra como asesor al sistema de manejo de las bibliotecas de la Fuerza Pública del Ministerio de Defensa de Colombia. Es docente de bibliotecología en la institución universitaria Unimpau. Hoy nos va a tratar el tema de repositorios digitales siempre asequibles y confiables. Doctor Darío, muy buenos días. Aquí se encuentran pues funcionarios y personas que trabajan en todo el tema de aseguramiento de la calidad, personas de los departamentos de tecnología de información y comunicación de diferentes instituciones de educación superior, de un convenio que tenemos entre el Ministerio de Educación Nacional y la institución universitaria Pascual Bravo. Bienvenido, doctor, y es todo suyo el auditorio. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Gracias, doctora, por la invitación.
Les agradezco mucho haberme tenido en cuenta pues, para poder hacer esta pequeña charla de uno de los sistemas que digamos que ya son vitales para todo lo que tiene que ver con la educación en las diferentes instituciones en Colombia y en el mundo, que son como tal los repositorios digitales. Entonces, pues, ingeniero, gracias por el espacio. Así que bueno, pues, como lo dijo el ingeniero José Enrique, mi nombre es Darío Fernando León Rojas, bibliotecólogo, máster en documentación, apasionado mucho con la parte de la tecnología y de lo que tiene que ver con los sistemas de información para la documentación. Espero que esta charla no sea, digamos que, muy magistral. Vamos a tratar de que sea lo más nutrido posible, de que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pues pueda levantar la mano en el momento en el que quiera. Vamos a hablar un poco de diferentes temas, pero entonces, pues sin más, vamos a comenzar. Vamos a ver si puedo compartir aquí pantalla. Sí. Vamos a ver. Regálenme un segundo. Acá. Ajá. Bueno, ¿me pueden confirmar si están viendo en este momento mi pantalla? Sí, señor, repositorios digitales asequibles y Bien, confiables. perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, el día de hoy pues quería, gracias a la invitación, quería hablar un poco de un nuevo, pues no es un tema nuevo, realmente es un tema que viene casi desde los años 2000, en donde muchas de las bibliotecas nos embarcamos en un tema que se llama los repositorios digitales, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Ustedes saben que las bibliotecas desde prácticamente inicios de nuestras civilizaciones han sido las guardianas y también las que han permitido el acceso al conocimiento de nuestras sociedades. Desde el momento en el que empezamos a hacer escritura, empezamos a crear documentos en papiros, en rollos, en códices, en diferentes formatos, siempre hemos necesitado la forma de organizarlos. Porque, pues digamos que, como dicen por ahí, si la bibliografía o la documentación es como el agua. Si usted bota el agua en una mesa, el agua se esparce y se va por donde usted quiera, ¿sí? Mientras que si usted la encausa, la lleva a través de una tubería o a través de unos canales, pues usted la puede llevar al destino que uno quiere. Lo mismo sucede con la documentación, sea la documentación que sean libros, informes, revistas. Si usted los deja ahí, se convierten en elementos decorativos de escritorios o se convierten en archivos que están en un disco duro que nadie revisa, pero si se organizan y se llevan de una forma clara y concisa, pues esos resultados, esa información va a tener el resultado que se quiere. Hace muchos años hubo una bibliotecóloga eh, que se llamó Susan Brief, que decía que un documento no es aquel documento no es aquel material que está en un papel o que está en un archivo, sino es un material que pueda ser registrado. Ella hizo un comentario muy simple en una presentación que decía, mire, si usted ve a un venado en el zoológico, es un documento. Pero si usted ve a ese venado en las praderas del África, simplemente es un objeto de la naturaleza. ¿Por qué? Porque mientras está en un documento, mientras está en el zoológico, pues se le está llevando un registro, se está llevando unas anotaciones adecuadas de él, su peso, sus datos, bueno, se le está realizando un tratamiento, digamos que para recopilar información, ¿sí? Mientras que cuando está
digamos que en el África, a menos de que lo estén llevando algún tipo de documental o algo así, pues simplemente es un objeto de la naturaleza. Y eso nos pasa mucho con la documentación. A veces tenemos documentos que nunca abrimos, que los tenemos ahí guardados, que de pronto los tenemos muy bien decorados dentro de nuestras bibliotecas, dentro de nuestra estantería, o los tenemos, como les decía, en algún disco duro o en alguna unidad en donde simplemente los tenemos ahí porque en algún momento los dejaron guardados. Y nos vamos acumulando y acumulando de documentos que al final son difíciles de localizar. Bien, entonces, pues digamos que... un momento que no me quiere pasar la diapositiva. Ahora sí. No sé por qué se me había bloqueado un momento acá la presentación. Bien, entonces revisemos un poco la historia, ¿sí? Como les decía, las bibliotecas surgen por una necesidad de tener organizado el conocimiento. Recordemos que lo que tenemos en este momento en documentación, sea en una biblioteca física, o sea digital, o sea lo que sea, lo que tenemos es un conocimiento. De nada nos sirve tener un libro de submarinos si lo que necesitamos es sobre aviones. Sí, pues muy bonito el libro, muy bonito todo, pero lo que necesitamos es el conocimiento que nos ofrece el libro. Por eso cuando hablamos de repositorios o cuando hablamos de bibliotecas, hablamos es de conocimiento. ¿Sí? A veces en algunos lados dicen, no, pues es que una biblioteca hay un conjunto de libros. No, o sea, los libros realmente no tienen la importancia si no fuera por la información que está ahí. Si tuviéramos unos libros o, por ejemplo, unos archivos en PDF en blanco, pues no nos servirían de nada. Lo que necesitamos de ellos es el conocimiento que nos ofrecen, ¿sí? Y ese ha sido el esfuerzo que siempre las sociedades han hecho. Sí, por eso hemos tenido bibliotecas como una de las más antiguas, aunque no era la más antigua, pero la Biblioteca de Alejandría, que ahorita digamos que la UNESCO volvió pues hace unos años a reconstruirla en el mismo lugar donde estaba. ¿Por qué? Porque pues el ser humano siempre busca preservar su información, ¿sí? Y además de eso, que esa información se acomode a la tecnología que tenemos, ¿sí? Porque como dicen por ahí, el que no conoce su pasado está condenado a repetir, ¿sí? Entonces es por eso que pues nuestras sociedades han hecho eso, ¿sí? Han construido bibliotecas. Estas son unas representaciones de cómo podía haber sido la biblioteca de Alejandría en esa época. Se desconoce mucho de cómo era. Hay algunos indicios que se han localizado, pero pues estructuralmente no se sabía, así que pues estas son algunas de las ideas de cómo podía haber sido esa biblioteca. Ahora, vamos a la parte digital, a la parte electrónica, que es lo que nosotros, a lo que venimos el día de hoy, ¿sí? Durante muchos años, después de que empezamos ya a tener nuestros computadores personales, después de que la tecnología pasó de esos megacomputadores que habían en los años 70 y empezamos a hablar de el mini computador o el microcomputador, que fue ya la idea que se le dio a los computadores que actualmente nosotros tenemos. Ya nosotros no hablamos de mini computadores ni de microcomputadores. En esa época se hablaba así, era porque pues, los computadores ocupaban toda una sala y de un momento a otro terminaron siendo elementos de escritorio, ¿sí? Que ocupaban el mismo espacio que una máquina de escribir. Entonces, pues cuando empezamos en ese proceso, empezamos a crear archivos, muchos archivos electrónicos que se quedaron en nuestros computadores. Y asimismo fuimos creando documentación, libros, informes, revistas, material que se encuentra en este momento en lo que tiene que ver con nuestros computadores o los discos duros. Entonces empieza a haber una dificultad en el acceso a la información, ¿sí? ¿Por qué? Porque empezamos a llenarnos de documentos, de archivos, de diferentes elementos que estaban ahí. Si ustedes se dan cuenta, en la imagen que tengo acá en la parte izquierda, pues es una imagen de una carpeta que se encuentra en cualquiera de nuestros escritorios, que de pronto muy seguramente les ha pasado, en donde ustedes tienen demasiados documentos, pero no se identifica qué son, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente tenemos el título
de ese documento. No tenemos más información. Y el título es limitado, no le podemos colocar desarrollo del proceso de calidad realizado en la institución tal, porque pues no queda, queda demasiado largo. Ustedes desen cuenta, por ejemplo, en este caso de esta imagen, en donde digamos que ni siquiera es entendible porque lo que está utilizando ahí son una serie de números y de letras que realmente, pues, hacia el ojo humano, a menos de que uno tenga alguna forma de descifrarlos, pues, no sería fácil de localizar. Y si tuviéramos que localizar entre todos esos documentos, muy seguramente tendríamos que entrar a cada uno de ellos, a abrirlo y revisar si es el documento que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces, la tecnología nos ha traído estos puntos que son la dificultad de la localización de la información, pocos datos para la ubicación, ¿sí? Algo que nosotros llamamos en bibliotecología y en ciencias de la información que se llama la infoxicación, ¿sí? Es decir, que nos llenamos de tanta información que realmente no es la que nosotros requerimos. O que dentro de todo lo que tenemos, solo una pequeña parte es la que realmente nos sirve, ¿sí? Y sobre todo de información local, ¿sí? Que ese es uno de los grandes problemas. El tema en el sentido de que ahora pues digamos que en nuestros equipos conservamos esa documentación, la guardamos, pero quedan en nuestros equipos, quedan dentro de nuestros dispositivos, pero no nos permiten poderlo utilizar en otro computador. Si no tenemos un mecanismo adecuado de guardado en la nube o en algún lado, pues realmente esa documentación se nos puede quedar en un archivo, en un disco duro o en un elemento local que si falla o que si presenta algún inconveniente, de pronto podemos perder esa información. Que ese es uno de los, digamos que uno de los retos. Mucha gente, digamos que ahí que me identifico, hemos perdido información simplemente porque por alguna razón el disco duro se dañó o lo teníamos en un CD hace muchos años y cuando lo fuimos a rescatar ya el CD no funcionaba, ¿sí? Entonces, lo óptimo siempre es utilizar elementos que estén trabajados bajo la nube o bajo, digamos que arquitecturas cliente-servidor, ¿sí? Como pueden ser los repositorios digitales. Entonces ya no se busca tener estos archivos así en lista, sino tener un buscador estilo Google. Google nos enseñó eso, a que no tenemos que tener la lista de los 200 documentos, sino que simplemente tenemos que tener una pantalla en blanco o pues con algunos datos sencillos en donde yo coloco el término y el sistema se tiene que encargar de traerme el documento, ¿sí? No es necesario ponerme a revisar uno a uno dentro de los 200 documentos, sino que yo simplemente coloco la palabra y el sistema me tiene que traer esos resultados. Y ahí es donde nace el término de motores de búsqueda que se utilizó mucho a finales de los años 90, cuando empezaron a aparecer los motores como Yahoo, como Altavista. Bueno, eso es para personas de hace muchos años, de pronto algunos no lo utilizaron, o pues el que más se utiliza en este momento, que es Google, ¿sí? Aunque pues también está ahorita el de Microsoft, de Bing y demás. Pero sí, digamos que el resultado, lo que se quiere como tal es que, o digamos que lo que busca ahora la sociedad, por eso les decía que todo lo que tiene que ver con documentación se tiene que ir acorde a las necesidades de de las instituciones, es justamente eso, que tengamos una caja de búsqueda donde coloquemos el término y el sistema se encargue de todo. Eso como tal es algo que en nuestra rama de la bibliotecología lo llamamos como los repositorios digitales, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen? Pues que podamos tener un resultado fácil en la consulta, que haya navegación por diferentes medios, porque cuando yo coloco el término, pues el sistema no me tiene que simplemente traer la información, sino que me tiene que generar filtros. Oye, bien, aparecieron estos 400 documentos, pero de esos 400 documentos, ¿qué requerimos? No,
vamos a filtrarlo por años, porque yo solo necesito los 2 últimos años. No, necesito solo de estos autores como tal, o de estas dependencias, dependiendo de para lo que se vaya a utilizar el repositorio. Ahorita hablamos un poco más de eso, ¿sí? Y así vamos filtrando la búsqueda. Obviamente que el proceso de búsqueda uno a uno nunca se pierde. Muchos de estos sistemas también tienen estos elementos que se llaman colecciones, en donde, pues si tú quieres ir y buscar por la carpeta, pues puedes hacerlo, ¿sí? Simplemente presionas ahí, entras a las diferentes secciones, colecciones, comunidades, que eso ya lo vamos a ver ahorita más adelante, o carpetas, dependiendo del tipo de sistema que se esté utilizando, y ir navegando entre ellos de la misma manera que si uno estuviera navegando dentro de una carpeta en Windows, ¿sí? Pero entonces esas son las ventajas, la posibilidad, la facilidad de poder hacer una búsqueda, de poder localizar la información a través de términos más sencillos que sean para la persona, ¿sí? ¿Y por qué esa diferencia? ¿Sí? ¿Por qué esto que vemos acá, pues, o sea, esto que está acá es mucho mejor que esto que está acá? Y la respuesta la encontramos en las bibliotecas y en los procesos que llevan siglos haciéndose en las bibliotecas mucho antes de que tuviéramos tecnología. Y eso se le conoce como los metadatos, ¿sí? ¿Qué es un metadato? Un metadato, pues en el ámbito, en el argot se le conoce como los datos sobre los datos. Es decir, esa información que puede llevar a otra información, ¿sí? Y esa información debe estar altamente estructurada, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que donde dice título tiene que ser el título, ¿sí? Porque a veces los datos o la información es muy dispersa, ¿sí? Si, por ejemplo, fuéramos a revisar las carátulas de diferentes libros, pues utilizan diferentes formatos. Algunas tienen los títulos más grandes, otras los tienen pequeños, otras quieren hacerle relevancia más al autor, porque el autor es muy conocido, entonces dejan el nombre del autor grande, mientras que el título lo dejan pequeño. O sea, hay una variedad. Y lo mismo sucede con nosotros. Nosotros también podemos ser datos, ¿sí? Por ejemplo, cada uno de nosotros somos un ser humano que tiene una información específica. Cada uno de nosotros tiene unas características, una formación, bueno, diferentes cosas. ¿Cuál es el metadato que nos identifica a nosotros? Pues la mayoría de los que estamos acá, creo que por no decir que todos, somos colombianos, o sea que todos debemos de tener cédula, ¿sí? Exactamente, correcto, la cédula. Ese es el elemento que nos identifica a todos y es nuestro metadato. Como tal, la cédula no es nosotros, o sea, si yo tengo la cédula de alguien, pues realmente no es tener a la persona, simplemente es tener un documento que tiene los datos que describen a la persona, ¿sí? Si comparáramos las cédulas de varios de nosotros, casi todas son iguales. Todas tienen en un campo que dice nombre, un campo que dice apellido, un dato de estatura, fecha de nacimiento, firma, fotografía. Eso es un metadato. O sea, es una información que está altamente estructurada. ¿Por qué? Porque tiene una estructura muy rígida, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, el nombre está en mayúscula sostenida, ¿sí? Tiene un tipo de letra que es el mismo en cada una de las cédulas, ¿sí? A pesar de que nosotros somos diferentes. Algunos tenemos el cabello corto, otros lo tenemos largo, algunos tienen el cabello más claro que otros, unos son más altos, otros son más bajos, o sea, ¿sí? Ahí hay una, digamos que una diferencia hay una diferenciación, una multiplicidad, una heterogeneidad, pero el metadato tiene que ser homogéneo, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucedía en las bibliotecas desde hace más de 100 años. Esto que ustedes están viendo acá, digamos que para algunos, digamos que en mi caso, era lo que se utilizaba hace muchos años en las bibliotecas, que se le conocía como las fichas catalográficas. Mucho antes de que existiera
un software o una base de datos, las bibliotecas utilizaban estas fichas para poder organizar su documentación y para poder ayudar al usuario a que llegara al documento que es. Y si ustedes se dan cuenta, casi todas tienen una estructura rígida, ¿sí? Por un lado, hacia la izquierda, ustedes ven que tenía el código de clasificación, que era el código con el que la persona podía ir a la estantería y si seguía un procedimiento de localización de numérico, podía llegar al estante como tal. Si ustedes ven aquí en la parte superior está el autor, tal cual como está aquí, acá sigue el título, acá está un término, una palabra clave que identificaba a esos documentos, ¿sí? Y más abajo siguen diferentes datos descriptivos del documento, por ejemplo, sus páginas, la fecha de publicación, palabras claves, otros autores, código internacional de publicación, bueno, en fin, más cosas. Pero si ustedes se dan cuenta, todas estaban altamente estructuradas, ¿sí? Entonces, cuando la persona llegaba a la biblioteca, a través de ese fichero, podía identificar el documento que necesitaba, aún sin haber tenido todavía bases de datos como las que tenemos actualmente, ¿sí? Para uno como bibliotecólogo le servía para llevar el inventario de la biblioteca, porque en una biblioteca podemos tener miles de documentos. Creo que en las instituciones de educación superior, tal vez el lugar donde hay mayor inventario siempre es la biblioteca, porque pues digamos que ahí podemos tener más de 1000, 2000 o hasta 100.000 elementos que estarían en el inventario, ¿sí? Entonces, digamos que en esa época, para el bibliotecólogo, estas fichas le servían también para llevar el inventario, para saber qué información había y sobre todo para la preservación, ¿sí? Cuando inicié un proyecto de bibliotecas hace unos años, tuvimos un caso en donde se trató de hacer una recopilación histórica de toda la producción que hacía una institución como tal, y esa información quedó guardada en las bibliotecas. A pesar de que pues decían, no, eso lo tiene el departamento de planeación, no, eso lo tiene el departamento de finanzas, no. Quien había guardado juiciosamente eso durante más de 60 años había sido la biblioteca. ¿Y por qué? Por justamente esto, por los metadatos que tenía. Porque ahí tenía, en esas pequeñas fichas, tenía identificado todo lo que tenía en su estantería. Y si por alguna razón de pronto se perdía o ya no se encontraba esa información, pues ellos iban sacando esas fichas, iban llevando todo su inventario. O sea, realmente en las bibliotecas, digamos que el documento siempre tiende a ser una prioridad. En otras dependencias a veces trata de ser como, no es una prioridad, pero sí es algo que se conserva. Entonces es por ese motivo que digamos que estos metadatos han hecho que documentos que se produjeron hace más de 2000 años todavía los tengamos, ¿sí? Gracias a los procesos que hacían, por ejemplo, las bibliotecas italianas. En este momento podemos tener los libros de Dante Alighieri, podemos tener los libros de Sócrates, de Platón, todos esos autores que estuvieron casi 2000 años antes de nosotros. ¿Por qué? Porque pues se hacía un proceso riguroso de registro y de organización de esa información, ¿sí? Actualmente los metadatos son más así. Cuando uno ve en un sistema de información, los metadatos usted los ve de esta manera. Le indican a usted en dónde se encuentra el documento y si está disponible en línea, ya no te dicen como en este caso que nos decían, mire, tiene que irse al estante que tiene el código 428.2, sino que le dicen, mire, está el enlace, dele clic y con eso lo lleva al documento, ¿sí? Entonces permiten la administración, ¿sí? Gracias a los metadatos se puede administrar la documentación que tenemos. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a ir registrado en el sistema, en la base de datos. Es ahí donde usted puede llegar y sacar un reporte y decir, yo tengo tantos documentos, ¿sí? Permite su localización, claro, porque si yo estoy buscando, yo como usuario, ¿sí? Consulto y me aparece un enlace que dice disponible en línea,
le doy clic a ese enlace y de una vez me va a llevar al documento. Y permiten su estructuración, porque todos tienen que ir debidamente homogéneos, porque de esa manera yo puedo interpretar que esto es el título, que esto es el autor, que estos son los datos de la revista y que este es el enlace, ¿sí? Entonces, esos han sido como tal las claves del éxito para que, digamos, que funcionara. Las bibliotecas son las responsables, son responsables que las bibliotecas permitan la consulta y la preservación de la información, ¿sí? Por lo que les acabo de mencionar, porque pues uno no se va a poner a revisar documento por documento, sino que con los metadatos uno saca un reporte y dice, ah, bueno, esta información es la que tengo o esta información ya no es necesario que la tengamos de pronto aquí tan visible, sino que podemos pasarla a otro estado o de pronto pues ya esa documentación cumplió con su tiempo, con su ciclo de vida, ya pues digamos que puede ser descartada, ¿sí? Y gracias a ellos pues ahora se pueden realizar esas mismas funciones en línea. Entonces, ahí es donde tenemos el punto clave, ¿sí? Con los metadatos, con los procesos que se hacían anteriormente en las bibliotecas, pues surge una nueva necesidad, los repositorios digitales, ¿sí? Entonces, un repositorio digital, ¿qué es? Son sistemas centralizados, altamente estructurados, que tienen como componente principal una base de datos, ¿sí? Cuando nace como tal todo lo que tiene que ver con los sistemas de información y nacen como tal las bases de datos, pues empezamos a ver la posibilidad de tener ya no estas fichas como tal, sino tener un software, un sistema de información en donde la persona pueda colocar los datos, otro lo pueda consultar y poder interactuar, ¿sí? Pero ahora no solo es colocar simplemente los metadatos, o sea, ya no es solo la ficha como está acá, es también colocar el documento, ¿sí? Entonces, qué pena con ustedes que se me activó acá una alarma. Un segundito. Ahora sí, perfecto. Bien, entonces, volvemos aquí a nuestro punto. ¿Qué son los metadatos? ¿Qué son los repositorios digitales? Entonces, son sistemas centralizados, ¿sí? Que tienen una base de datos interna, un software que nos permite albergar la información, indexarla y sobre todo permitir su consulta, ¿sí? Como ustedes ven aquí en este logo, pues se centraliza. Ya no es que la información esté en un computador, no es que oye, necesito el archivo que tiene Juanito. Es que Juanito hoy está de vacaciones, está de permiso. Pero y el archivo no, está en el computador de él, pero no me le sé la contraseña. No, pues si uno cuenta con un repositorio digital, pues esa información va a estar ahí, ¿sí? Albergada, ¿sí? Y se puede después consultar, ¿sí? Su función es, perdónenme ahí el error, es organizar, preservar, facilitar el acceso a la documentación digital que alberga, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, digamos que los repositorios digitales se encargan justamente de eso, de conservar esos documentos, alojarlos en un sistema que permita la consulta, ¿sí? Y permitir su consulta en cualquier plataforma, ¿sí? Ahora ya no solo estamos hablando de que sean los computadores, también estamos hablando de que pueden ser como tal dentro de los dispositivos móviles, como pueden ser las tablets, como pueden ser, por ejemplo, los smartphones, ¿sí? Ya no tiene que ser únicamente un espacio en donde usted pueda, sea únicamente en los computadores, sino que puede ser en cualquier lugar. Principalmente, un repositorio digital cuenta con diferentes mecanismos de acceso o roles para cada usuario de acuerdo a su función, ¿sí? Eso es otro de los elementos principales. Yo puedo ser esta persona que está acá y soy el que estoy encargado de ir cargando los nuevos documentos. Yo voy a tener esos roles de cargar esos documentos, mientras que de pronto otra persona solo va a tener los roles de consultarlos. Otro puede sacar estadísticas, como nos aparece acá.
en esta opción. Entonces, cada uno va a tener sus roles definidos y de esa manera, pues, se pueden tener mecanismos de seguridad adecuados. Pero mientras tanto, todo está centralizado, todo está en un lugar en donde, sin importar si la persona está o no está, pues se puede tener acceso a esa información, ¿sí? Su estructura se basa en metadatos que gobiernan los archivos cargados. Ese es uno de los puntos. Por eso estaba haciendo tanto énfasis anteriormente en lo que son los metadatos, porque gracias a los metadatos es que se rigen esos documentos. No es solo cargar los PDFs al repositorio digital, sino que por obligatoriedad el repositorio le pide a usted albergar los documentos con unos metadatos para que se identifique, ¿sí? Lo que les estaba mostrando hace un rato con el enlace, con el metadato que mostré en la diapositiva anterior, ¿sí? Antes de poder cargar el PDF o el archivo como tal, tengo que decir cuál es el título, quién fue el autor, si es una revista, si es un artículo, si es un documento tipo informe, bueno, ¿qué es lo que usted quiere cargar en el sistema? ¿Sí? La mayoría son en ambiente web, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? O sea, que se pueden utilizar a través de navegadores como en el que estamos en este momento, aquellos que están en este momento de pronto en un computador, o si están de pronto en un dispositivo móvil, pues también los dispositivos ahora cuentan con sistemas de navegadores como Google Chrome, como Edge, Mozilla, que nos permiten ese acceso. Entonces, en una época, pero eso fue hace muchos años, algunos de los repositorios necesitaban una instalación de un programa en el computador, ¿sí? Algo que se le llamaba cliente, ¿sí? Ese cliente tenía que tener unos permisos y desde ahí poder trabajar. Pero digamos que la sociedad o los mismos requisitos que digamos que la sociedad nuestra nos ha estado generando es que todo tiene que ser en ambiente web. Todo se tiene que manejar ahora a través de un navegador. Y ustedes se dan cuenta, casi todas las aplicaciones que tenemos actualmente en nuestros sistemas educativos se utilizan en ambiente web. ¿Sí? Por ejemplo, los sistemas de registro y matrícula, sistemas del sistema de la biblioteca o otros sistemas que ustedes tengan. ¿Sí? Digamos que ahí en ese caso, pues muchos de ustedes son más expertos que yo en ese punto. ¿Sí? Casi todos se manejan es a través de los navegadores. ¿Por qué? Porque es innecesario en algunos casos poner a una persona a instalar unos aplicativos, a abrir unos permisos y demás cosas cuando todo se puede manejar a través de esa plataforma. Y casi todos los repositorios digitales se manejan de esa manera, ¿sí? A través de un navegador web. Sobre todo, una de las cosas importantes que puede tener un repositorio es identificar qué información es abierta y qué información puede ser restringida. ¿Sí? No, ustedes pueden, dentro de un repositorio digital, uno puede identificar cuál documentación voy a dejar abierta, que cualquier persona la pueda consultar. De pronto porque yo hago parte de la política de acceso abierto que se tiene en diferentes instituciones. Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha trabajado mucho el tema de la ciencia abierta. Creo que de pronto algunos de ustedes ya conocen un poco del tema, de que las producciones, de que las publicaciones, sobre todo del sector gobierno, tienen que ser abiertas, algunas que puedan ser de uso para toda la sociedad y demás, pero también de acuerdo a los requisitos, debe de haber información restringida. Sobre todo, por ejemplo, lo que en algunos casos son los trabajos de grado de algunas de nuestras instituciones, que de pronto pueden tener alguna información que pueda ser sensible, que de acuerdo a la normativa colombiana o también a la normativa internacional, puede, digamos, que generar alguna afectación. Entonces, pues eso es importante también restringir. Y una de las cosas más importantes que puede tener un repositorio es su interoperabilidad, ¿sí? ¿Qué significa interoperabilidad? ¿Alguno de ustedes sabe qué significa el término? De pronto que me lo pueda colocar en el chat o que si quiere abrir su cámara web y comentarlo.
información que se pueda compartir entre diferentes instituciones sin necesidad de solicitarla, sino que se tenga acceso, como digamos el caso de la historia clínica en salud, que es la interoperabilidad, que de cualquier punto, independiente de la institución, se pueda consultar la información teniendo los debidos permisos para hacerlo y estableciendo las directrices de su búsqueda. Correcto, profesora Lucila. Bueno, muchas gracias. Sí, exactamente. Básicamente la interoperabilidad es, bueno, aquí también la doctora nos estaba hablando de una interfaz de intercambiar datos. Es la posibilidad de poder conectar dos sistemas, así no tengan la misma arquitectura o el mismo desarrollo, ¿sí? Pero que el uno pueda hablarse con el otro, ¿sí? El caso de lo que nos estaba hablando de las historias clínicas es muy importante. Espérame un segundito. Ya, yo ya la silencio. Mónica Ibarra, por favor. Ya, gracias. Gracias, sí, es que estaba escuchando un poquito de retorno. Gracias. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, el caso de las historias clínicas es algo muy, muy importante porque son procesos en donde la información, sin importar el hospital o el lugar en el que se encuentre, tiene que poderse transmitir de un lado al otro, ¿sí? Y una institución puede manejar un software A, mientras que la otra institución puede manejar un software B y los dos se tienen que conectar. Algunos, digamos que sí se puede hacer, como lo decía la profesora Lucila, que digamos sin necesidad de un permiso. En otros casos sí. Sí, en otros casos, por ejemplo, sí es importante pedir algunos tipos de permisos o hablar previamente con la institución para poder hacer esas conexiones. Hay protocolos de interoperabilidad que son totalmente abiertos, por eso aquí hablaba de que la información puede ser abierta, ¿sí? Siguiendo, digamos que esas políticas, pues de las políticas de lo que tiene que ver con el acceso abierto y el movimiento de acceso abierto, que eso nos daría para otra charla sobre qué es el Open Access, todos los procesos que se han hecho, cómo han sido sus movimientos a nivel mundial, que son bastante importantes y que han dado resultados muy, muy, muy buenos. Pero la interoperabilidad es esa capacidad de que puedan haber dos sistemas que puedan comunicarse, así no estén escritos en el mismo lenguaje o bajo los mismos protocolos de configuración. Es algo vital que ahora tenemos en muchas instituciones. Por ejemplo, en las bibliotecas. Hace muchos años las bibliotecas recibíamos revistas que eran donaciones de muchas instituciones y llegaban, en enero estaban llegando cientos, podría decir en algunas instituciones hasta miles de revistas en donación. ¿Por qué? Porque pues digamos que la institución no estaba interesada en que su revista fuera de suscripción o que fuera, digamos, que comercial, sino simplemente era de divulgación, ¿sí? Seguían un protocolo de acceso abierto, pero era más ese estilo, ¿sí? Entonces uno a veces recibía en las bibliotecas, sobre todo en la parte de hemeroteca, eso, donaciones de nuevos ejemplares de las revistas de las universidades, por ejemplo, de la Universidad de la Nacional, de la Universidad Distrital, recibía uno muchas donaciones en ese proceso. ¿Por qué? Porque pues esa era su intención. Pero ahora con los repositorios digitales y con los sistemas abiertos, ya primero, ya no se imprimen estas revistas. Ya la mayoría de las revistas se trabajan es digitales, es decir, que su consulta es en línea. Y las bibliotecas ya lo que hacemos es conectarnos a esos sistemas de esas revistas para que en nuestros buscadores aparezcan esos resultados, ¿sí? Y eso se hace a través de estos protocolos de interoperabilidad. Uno de ellos, o digamos que el más común, es el protocolo OAI, que se llama Open Archives Initiative, que permite esos cosechamientos, ¿sí? Que nos permite traer la información de esa revista y poderla colocar como si fuera nuestra, digamos que con unas grandes comillas, en en nuestro buscador, en nuestro repositorio. Y de la misma manera al revés, ¿sí? En muchas instituciones se hace ese proceso. Listo, yo te abro mis canales para que tú puedas
extraer los metadatos, consultar la información, pero cuando van a verse, cuando se va a visualizar el PDF, sí tiene que ser en mi institución, ¿sí? Para eso hay diferentes procesos, pero son muy útiles, ¿sí? Eso ayuda o enriquece mucho el catálogo bibliográfico, el catálogo documental que uno tenga en el sistema. O en el caso, por ejemplo, de lo que hablaba la profesora Lucila, hacen que los sistemas los documentos se puedan exportar en diferentes sistemas sin ningún inconveniente, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, eso es con respecto a lo que es, digamos que una definición muy rápida. Ahí pueden haber definiciones mucho más estructuradas de lo que es el repositorio digital. Yo traté de simplificarlas para que pues aquellos que de pronto no conocieran, sé que de pronto muchos de ustedes ya conocen o tienen, digamos, repositorios digitales en sus instituciones, pues digamos que conocieran un poquito más de forma general qué es como tal lo que tiene que ver con el tema. Digamos que si lo vemos desde un punto de vista estructural, ¿sí? Un repositorio cumple con dos funciones. La primera, el almacenamiento de la información, el proceso de carga de la información, ¿sí? Y la segunda, la consulta. Entonces, como verán, aquí tenemos esas dos grandes características que se tienen. Por un lado, la alimentación del sistema y por el otro, su visualización. Cuando uno va a trabajar con un repositorio, luego de que se instala y se hace el proceso de cargue, recordemos que pues, la mayoría de los repositorios que ahorita los veremos funcionan a través de un proceso que se llama arquitectura cliente-servidor. Es decir, el software se tiene que instalar en un servidor, ¿sí? Y se alimenta a través de los computadores que cada uno de nosotros tenemos, que sería como tal el cliente, ¿sí? Ese servidor tiene que cumplir con unas características, dependiendo del programa que se esté utilizando. Puede ser de pronto que el servidor necesite un almacenamiento alto, ¿sí? Porque de pronto se van a almacenar muchos PDFs. O de pronto no es tanto el almacenamiento. Bueno, estoy hablando de PDFs, pero se puede almacenar diferente información, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos de diferentes repositorios que se han hecho en la parte académica, en la parte administrativa y demás, para que vean que no es solo, digamos que un archivo en PDF, sino que pueden ser diferentes informaciones, ¿sí? Pero después de que se hace esa instalación en el servidor, después de que ya se deja instalado de acuerdo a las características que tenga el repositorio que ustedes hayan adquirido, el proceso puede tener dos fases, ¿sí? Por un lado, un registro manual hecho por la persona, ¿sí? Entonces yo soy el encargado del repositorio y voy a empezar a alimentarlo con los documentos que la institución requiere que estén almacenados en ese, mm, en ese sistema, ¿sí? Entonces se hace un proceso de registro manual. Pero ahora hemos tenido una nueva ventaja con los repositorios. Bueno, ahora hace muchos años, pero pues digamos que se ha proliferado mucho en estos últimos años, que es el autoarchivo. El autoarchivo es un proceso en donde muchas instituciones están poniendo a sus usuarios finales, por ejemplo, en el caso de las universidades o de las instituciones de educación superior, ponen al estudiante a que sea él mismo quien cargue su propio trabajo de grado. Recordemos que en los repositorios se puede almacenar todo tipo de información, entre ellas, pues los trabajos de grado. Entonces, se coloca se le da el espacio para que un estudiante pueda ingresar al sistema, pues con ciertas restricciones, y cargar él mismo el documento. Y de ahí se sigue un flujo, ¿sí? No es que llega, lo carga y ya automáticamente queda visible en el repositorio, no. Eso tiene un proceso que puede ser tan complejo o tan sencillo como la institución quiera, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que la institución quiera que pase por varias revisiones el documento antes de que ya quede visible en su motor de búsqueda,
o puede ser que simplemente necesite de una o dos aprobaciones o tal vez ninguna y simplemente salga de una vez. Eso ya depende de la institución. En el registro manual, sí, pues ya digamos que lo hace como lo hace una persona que es propia o encargada de ese proceso, pues lo hace. Todos los documentos quedan almacenados con sus metadatos. Recuerden, el punto más importante de un repositorio siempre son los metadatos. Cuando hago algunas capacitaciones para personal que no es bibliotecólogo y que tiene que interactuar con el repositorio en el que estoy encargado, una de las cosas que siempre me dicen, no, es que el tema, lo que más demora o lo que más consume tiempo es el diligenciamiento de los metadatos. Claro, porque como les decía, es una estructura rígida, es una estructura homogénea que nos mantiene, que es la que se encarga de ser esa ancla con el usuario para poder llegar al objeto digital, al documento como tal, al artículo, al informe, al archivo, a lo que sea, ¿sí? Y desde ahí existen, eso puede estar estructurado, en la mayoría de los repositorios está estructurado a través de comunidades y colecciones, ¿sí? Es decir, un gran conjunto que alberga otros pequeños otros conjuntos y que esos conjuntos van estructurando a conjuntos aún más pequeños. En ese caso, sí ya depende del software. Algunos pueden tener muchas subcolecciones hasta el infinito. Algunos otros solo limitan hasta una cantidad. Cuando uno hace la instalación, también uno puede limitar y decir, no, mire, vamos solo a tener hasta 4 niveles o 3 niveles, dependiendo de lo que uno quiera. Y ese proceso que está acá es el que se visualiza al usuario, ¿sí? El que ya él ve en el motor de búsqueda, en el sistema de navegación. O si tenemos una conectividad con otro sistema, pues a través de los protocolos de interoperabilidad, ¿sí? En donde la información se exporta para que la otra entidad lo pueda visualizar, ¿sí? Esos protocolos nos ayudan a hacer visible la producción, ¿sí? Después de eso, pues ya siguen las partes administrativas, lo que les decía en su principio. Generalmente un repositorio tiene estas dos funciones de almacenamiento, de carga y de consulta. Pero también tiene una tercera que es todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, ¿sí? Gracias a los repositorios, pues digamos que uno puede sacar reportes de cuántas consultas han tenido, cuáles han sido los accesos, qué personas tienen permisos en el sistema, ¿sí? Asimismo, se puede identificar si es necesario hacer algunos cambios, algunos arreglos que por alguna razón se requieran, y también se le dan los roles y accesos. Bueno, en realidad solo puse esos dos, pero pues la lista puede ser bastante larga, ¿sí? Ya depende de las actividades que uno como administrador necesite hacer para que el sistema funcione. Además de eso, pues los repositorios pueden ser tan complejos como las instituciones en las que estén, ¿sí? O sea, no es, digamos que no es lo mismo un repositorio de pronto para una institución que solo tenga una sede, como para una institución que pueda tener 15 o 20 sedes. O de pronto a veces hay casos en donde hay repositorios que hacen parte de proyectos multiinstitución, en donde varias instituciones trabajan con un mismo software. Entonces, ahí el punto se puede ir, digamos que volviendo un poco más complejo, pero pues que digamos que la administración es la que tiene que encargarse de que todo esté funcionando adecuadamente, ¿sí? Uno de los casos, por ejemplo, es eso, es tener en cuenta, por ejemplo, las sedes, o si los programas son los mismos, o si se cruzan, o si necesitamos dejar la información separada por programas o por... sí, o por programas o de pronto nuevamente por sedes, bueno, ya depende de la estructura que le quieran dar al repositorio. Pero pues digamos que la estructura es esa, ¿sí? Los repositorios funcionan en esas tres condiciones, ¿sí? La captura de los datos, ¿sí? Con sus respectivos metadatos, su consulta a través de los motores de búsqueda que tengan y sobre todo la gobernanza de los datos, ¿sí? Que es toda la parte administrativa. Poder tener
unos datos bien estructurados en caso de que haya que hacer algún proceso de retroalimentación, poder devolverse y revisar efectivamente el cargue de esa información y hacer acciones que requiera la administración para poder llevar adecuadamente el repositorio, o también para lo que tiene que ver con la preservación digital, ¿sí? Actualmente, por ejemplo, ese es uno de los grandes retos que tenemos en el tema de la documentación, cómo hacer preservación digital, ¿sí? ¿Por qué? Porque a medida que vamos avanzando, nuestra documentación se va volviendo obsoleta por los diferentes formatos que tenemos, ¿sí? En algunos casos hay archivos que se produjeron hace, ¿qué? 10 o 15 años y que ya no pueden ser legibles porque de pronto el software desapareció, porque de pronto las aplicaciones ya no funcionaban. Por ejemplo, hace, ¿qué? Cuando yo estaba hacia el 2008, 2009, una de las cosas que más utilizábamos era Flash, ¿sí? Tal vez de pronto algunos no lo vieron, pero era una forma de generar páginas web a través de ciertas animaciones y desde ahí se crearon muchas cosas, hasta pequeños videojuegos que uno podía jugar en los cafés internet en esa época, pero ya ahorita, como tal, esa tecnología ya no se utiliza para lo que es el desarrollo web. Entonces, todo lo que se creó en ese momento en esa tecnología ya no se puede visualizar. Entonces, ¿cómo hacer que esa información se perdure? ¿Sí? Entonces, por eso es importante que en un repositorio se tengan en cuenta esos mecanismos de preservación, de que si de pronto ya hay una tecnología que va a desaparecer o que el sistema como tal no la va o si digamos que ya no va a seguir su funcionamiento, pues cómo hacer que eso se pueda transferir a una tecnología, a un formato que sí se pueda todavía consultar, ¿sí? Entonces, eso también nos genera los repositorios, poder llevar esos procesos de preservación. También hay hasta ahora hay aplicaciones que se utilizan en los repositorios para poder estar atentos a todo lo que tiene que ver con el repositorio, con los procesos de preservación, pero bueno, eso ya sería para otra presentación. Bien, se me quedó bloqueado un segundito. Bueno, ya para ir terminando un poco esta parte, digamos que teórica, que ya ahorita empezamos a mirar algunos repositorios que hay. ¿Cuáles son, digamos que los tipos de repositorio que hay en este momento? Pues existen varios, pero digamos que podemos hablar de 4 principales, aunque pues digamos que pueden haber más, sí, eso sí es cierto. El principal, aunque lo puse de segundas, es el académico, ¿sí? ¿Por qué? Porque los repositorios se vuelven repositorios institucionales, que son los que se encargan de la conservación o del almacenamiento de todo lo que produce una institución. ¿Por qué? Porque estamos hablando de libros, de revistas, de trabajos de grado. Principalmente es uno de los más altos volúmenes que tenemos en los repositorios digitales, que son los trabajos de grado. Los boletines, los anuarios, diferentes documentos pueden estar alojados ahí en el repositorio. Y pues, ¿para qué? Para mantener la producción académica de la institución en un lugar almacenada, que se pueda hacer visible desde ahí y que se pueda difundir a toda la institución o si se requiere más allá de la institución, pues a todo el mundo. Ese es otro de los puntos que no he hablado mucho de los repositorios y es esa capacidad que tienen de poder trascender fronteras. ¿Por qué? Porque anteriormente, cuando las bibliotecas las teníamos físicas, pues uno de los puntos difíciles es si tenemos, por ejemplo, programas académicos virtuales, entonces, ¿cómo hacer que el estudiante pueda consultar el documento si está en un departamento diferente? Pues con los repositorios digitales, si el documento está digital, obviamente que teniendo en cuenta algunos temas importantes de derechos de autor, que pues eso ya sería otra conferencia, la persona puede consultar el documento sin importar el lugar geográfico en el que se encuentre.
Pero también se está utilizando mucho los repositorios para la parte histórica, ¿sí? Actualmente, por ejemplo, muchas instituciones han empezado un proceso de digitalización de sus colecciones que han cumplido ya con tiempos de derechos de autor. Recuerden que los derechos de autor nos dicen que máximo que un documento pierde, digamos, pues hay algunas variantes, pero un documento pierde su valor de derechos de autor, o sea, su privacidad o su, ¿cómo decirlo? Como su característica de ser específico de una persona 80 años después de su producción, ¿sí? O sea, que ya después de los 80 años, ya el documento puede ser un documento abierto, puede ser utilizado por cualquier persona. Entonces, esos documentos que son históricos se pueden ya digitalizar, que son, por ejemplo, las cartas, informes, libros, revistas y también el material de fotografía. Con un repositorio uno puede crear también todo lo que tiene que ver con su archivo histórico. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero ver una fotografía de mi institución de 1950. Pues uno puede utilizar el buscador, filtrar por los años y decirle, y ahí le van a aparecer. Hay un caso muy chévere que es el del Archivo Histórico de Cartagena, que también los invito a que lo revisen, del Tecnológico de Bolívar, en donde pues ellos han digitalizado esa información y se puede consultar en la parte histórica. En la parte administrativa nos ayuda bastante para todos esos documentos que necesitamos guardar. Por ejemplo, si ustedes están en procesos de acreditación o demás, pues ahí ustedes pueden albergar algunos documentos administrativos, los informes, las evaluaciones, los procesos que necesiten llevar ahí. Eso también se puede organizar bastante en los repositorios, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la institución en el sector defensa, que es donde yo me encuentro, tenemos una pequeña biblioteca, un repositorio digital que está enfocado en los procesos de planeación que hace como tal una de nuestras instituciones, ¿sí? En donde se cargan los archivos Excel, que son unas calculadoras de planeación que tienen que hacer las instituciones, las diferentes sedes, y utilizando la biblioteca, las personas que están en las diferentes sedes a nivel nacional pueden ingresar, localizar esas calculadoras y con eso poder consultar. También ahí se están cargando documentos legales, como pueden ser las circulares, los actos administrativos como algunas directivas, algunos documentos de legislación interna, que le permiten a la persona pues tener esa información a la mano. No es que necesito la directiva tal, búscanla en la biblioteca, ¿sí? O entra al repositorio y ahí. No es que necesito el acuerdo tal, ahí está, ¿sí? De esa manera entonces también sirven para la parte administrativa, sobre todo para la parte jurídica y legal. Y, por ejemplo, Colombia también ha sacado un repositorio de datos, ¿sí? En donde varias de las instituciones públicas han estado cargando ya no el documento, sino los datos, ¿sí? Por ejemplo, encuestas. No, es que necesito, se carga toda la data de las encuestas para que los que quieran puedan bajar esa información de ese repositorio y utilizarla de forma abierta, que si mal no estoy, es datos.gov, ¿sí? Que ahorita de pronto en los 10 minutos que nos quedan de esta presentación, lo podemos revisar. Entonces existe un ecosistema muy grande de todo lo que tiene que ver con repositorios y con información documental que podemos cargar en los mismos, ¿sí? Bien, ya ahí, para ir finalizando este punto de lo que tiene que ver con la parte teórica de mi presentación, pues los tipos de repositorios. Existen diferentes repositorios en el mundo, ¿sí? Algunos son libres, como los que se encuentran aquí en la parte izquierda. Otros son propietarios y casas de desarrollo de software a nivel mundial, que son altamente reconocidas y que pues, se pueden utilizar también, ¿sí? Que pues por medio de una suscripción o una compra que se hace con ese proveedor,
se pueden tener. Hay otros que son libres, que ustedes pueden entrar a las páginas web de ellos, descargarlos, instalarlos en un repositorio que cumpla con las características que piden las comunidades que desarrollaron estos repositorios y desde ahí poderlos trabajar. Entre ellos, por ejemplo, DSpace, que creo que muchos de ustedes lo han escuchado, lo conocen. Es un software desarrollado por el MIT y por Hewlett Packard en su momento, a finales de los años 90, principios de los años 2000, que lo desarrollaron y de ahí crearon toda una comunidad que en este momento se encarga de hacer los desarrollos que se tienen. Actualmente ya prácticamente es una comunidad casi independiente al MIT y a Hewlett Packard, que trabaja, digamos que de forma libre, recibe muchas personas de diferentes lados del mundo que ayudan y que aportan en el desarrollo del código base, y pues cada cierto tiempo, más o menos cada 2 o 3 años, sacan una nueva versión y sacan las condiciones para poderlo instalar. Fedora también es otro, es poco conocido aquí en Colombia, se utiliza mucho en la parte de, sobre todo en Estados Unidos, es un repositorio bastante importante, almacena también, puede almacenar también alguna información de datos, pero pues digamos que tiene las mismas características que DSpace, desarrollado por un grupo, el cual pues digamos que lo libera en un determinado tiempo y uno puede bajar el aplicativo, el instalador e instalarlo en los diferentes computadores. ePrints, que es también de una comunidad de desarrolladores web que son de acceso abierto, que también ha hecho bastantes procesos. Es un repositorio donde uno puede instalarlo, almacenar metadatos y sus objetos digitales, y desde ahí pues poder hacer procesos de interoperabilidad y demás. Este ePrints, digamos que tiene una de las bases de datos más importantes en el área de la bibliotecología, que se llama ELIS, que nos que es donde se almacenan muchos documentos de todo lo que tiene que ver con bibliotecología. Entonces, pues por eso es que digamos que es bastante útil en ese punto. Como les decía, todos ellos son de acceso libre, es decir, ustedes los pueden descargar sin ningún costo, y pues con un desarrollo ingenieril los pueden instalar en sus computadores y funcionar. O también pueden trabajar con algunas de las entidades que hay diferentes empresas o diferentes personas que realizan los procesos de instalación de ellos a través de procesos de contratación con nubes privadas que tienen. Bueno, digamos que eso, en este punto hay diferentes amalgamas de cómo poder contar con uno de estos repositorios, ¿sí? Se puede instalar. Y pues, digamos que una de mis recomendaciones es que si uno va a iniciar un proceso de repositorio, pues hagas una instalación básica de pronto en un servidor local con el cual uno pueda hacer pruebas, ensayos y error, para ver qué tan necesario es, si es necesario reestructurarlo, si no, mejorarlo y de ahí pues irlo creciendo, ¿sí? Y en la parte de lo que tiene que ver con los software propietarios, es decir, que ya son de marcas como tal reconocidas en el ámbito de la documentación o de la bibliotecología, está ContentDM, que es de OCLC, que es una institución estadounidense encargada de muchos desarrollos en bibliotecas a nivel mundial, y que también tiene un repositorio. El repositorio, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional está desarrollado en ContentDM, pues, por si ustedes quieren ver, por ejemplo, los libros de se me olvidó, el de La Vorágine, ¿sí? O otros libros históricos de Colombia que se han digitalizado por parte de la Biblioteca Nacional, están en esa plataforma. Y recientemente ha salido un repositorio bastante importante que es de una de las casas más antiguas de todo lo que tiene que ver con software bibliográfico y documental, que se llama Exlibris. Es una compañía que era israelí, ahora es británica, ¿sí? Y tiene pues diferentes casas a nivel mundial, que se llama Alma, ¿sí? Es un software que maneja no solo lo que es la parte digital,
también maneja las bibliotecas físicas, se le conoce como un sistema de gestión, un sistema de servicios bibliotecarios, y dentro de él tiene un repositorio digital que nos permite almacenar la información, ya sea, digamos que a través de su nube de cómputo que tienen, o a través de procesos que uno puede hacer con servidores locales. Pero pues casi todo, en este caso sí, casi la mayoría es totalmente en la nube. Todos estos repositorios tienen sus pros, sus contras. Digamos que ponerme a evaluarlo en este caso, pues sería algo que tendría que revisarlo de acuerdo a la necesidad de cada una de las instituciones, ¿sí? Aquí en este punto, pues como les decía, las recomendaciones que siempre hago para poder tener para poder iniciar con los procesos de repositorio es identificar qué tipo de información se va a alojar. ¿Sí? Sé que muchos de ustedes trabajan en la parte de calidad educativa, entonces pues ahí ustedes van a empezar a decir, no, pues aquí necesitamos almacenar todos los documentos de los pares académicos, o necesitamos colocar aquí los documentos de planeación, o necesitamos, bueno, ya ustedes digamos que pueden ir mirando eso. Realizar una evaluación costo-beneficio del software tecnológico a usar, ¿sí? Yo les decía eso, o sea, por ejemplo, uno puede iniciar con algo local, ¿sí? Algo que esté, digamos que en el caso de la institución, acorde, y después de eso proyectar su madurez tecnológica, ¿sí? Una de las cosas que sí no les recomiendo cuando uno está trabajando con tecnología es empezar a saltar de software en software, porque ustedes pierden tiempos de madurez tecnológica que es muy importante, ¿sí? Es como estar uno en una casa, pues hay muchas casas que son bonitas, pero uno tiene que escoger una casa y desde ahí desarrollarse. Ya cuando digamos que has crecido y ves que ya llegó a un punto en el que ya no es, de pronto ya no te sirve, tienes, no sé, un apartamento y ahora necesitas una casa, pues te trasladas a la casa. ¿Sí? Entonces, uno tiene que proyectar ese tiempo. ¿Cómo va a ser esa madurez tecnológica para ese proceso? ¿Sí? Identificar necesidades. Por ejemplo, si uno está trabajando con documentos históricos o demás, ¿cómo va a ser los procesos de digitalización, la digitación de datos? O si se necesitan de algunos sistemas paralelos, ¿como qué? Como por ejemplo, si son fotografías, pues tener que volver a tomarle una fotografía de alta resolución, cambios en los formatos, bueno, todo lo que se necesite, ¿no? Es que necesito AutoCAD porque es que si bien el plano que tengo en este momento y que quiero cargar necesita de algunos arreglos, pues necesito un software llamado AutoCAD o bueno, algún otro software de estos para poder hacerle los arreglos que se necesiten, ¿sí? Diseñar los flujos de trabajo, ¿sí? Es algo muy importante, ¿sí? ¿Cómo va a ser el proceso del cargue de la información? ¿Quién lo va a hacer? ¿En qué momentos? Diseñar los tipos de restricción que se requieren para esos documentos, esto se aplica, ¿sí? Todo es un proceso de planeación, como cualquier herramienta tecnológica que uno requiera, ¿sí? Y desde ahí ir desarrollando esos procesos. Bueno, en ese orden de ideas, pues lo que les había comentado, un repositorio digital, o bueno, existen diferentes repositorios digitales. Por ejemplo, pues en el caso, hablando principalmente del proyecto en el que estoy, tenemos este que es nuestro sistema de bibliotecas de la fuerza pública, que es en el que actualmente contamos. Desde ahí tenemos un repositorio digital, ¿sí? Que está desarrollado en un software que es el que les comenté al final, que es Alma. Y como les decía, acá es donde tenemos las colecciones por cada una de nuestras instituciones. Principalmente en el caso de lo que pues, me habían comentado acá por parte del Ministerio de Educación, es cómo nos funciona para la actividad administrativa. Pues uno de los casos que tenemos acá como experiencia es justamente lo que tiene que ver con el Departamento de Planeación del Ejército, ¿sí? En donde acá tienen esa documentación que se utiliza en cada una de las unidades de planeación, ¿sí? Por ejemplo, la normatividad de planeación de ellos está colgada acá.
y las personas que requieran de consultar esa información la pueden visualizar desde acá, simplemente dándole clic a ese documento. Y acá ustedes ven que están los metadatos. ¿Sí ven? Está el título, está el autor, los datos de editor, la fecha de creación. Esa información que nos sirve para poder localizar fácilmente el documento. Estos documentos están restringidos, como les decía. ¿Por qué? Porque pues obviamente que es un material propio y exclusivo del Departamento de Planeación del Ejército. Obviamente que ellos informan, de acuerdo a la característica del sector público, de que esa información está ahí en el repositorio, pero que si usted requiere visualizarlo, tiene que consultarse, tiene que acercarse a ellos para poder visualizarlo. Y aquellas personas que tienen los accesos, que tienen los permisos, pues pueden ingresar directamente con el usuario y contraseña que ellos tengan y consultar el documento o si lo necesitan descargar. Esto en el caso de la normatividad. Pero, por ejemplo, en el caso de otro tipo de documentos, tienen estas bases de cálculo que es para unos procesos que hacen en cada una de estas herramientas, en cada uno de los procesos de planeación. Hay unos archivos que son, estos son archivos en Excel, ¿sí? Pero como verán, también están bloqueados. Obviamente, como les decía, están restringidos para que no todas las personas los puedan consultar, ¿sí? En otros casos, si hay documentación que está libre, por ejemplo, por parte del Ministerio de Defensa, tenemos algunas políticas y lineamientos que son de acceso libre. Por ejemplo, acá está esta, que es la Directiva Permanente 09, que es la de gestión de bibliotecas, en donde, pues, como es una directiva de acceso abierto, que de acuerdo a la ley de transparencia no cumple, no tiene ninguna información que pueda ser de carácter, que pueda afectar la seguridad nacional, pues puede ser abierta. Y ustedes pueden ver acá que tiene la misma función, tienen los metadatos que se encuentran en esta parte, que están bajo un formato. No les hablé del Dublin Core, creo que ya ahí el tiempo no nos da para hablar del metadato Dublin Core, pero pues es uno de los metadatos que más utilizamos en el sector de repositorios digitales, por no decir que es el más usado, se utiliza prácticamente en todos los repositorios a nivel mundial, y que ese metadato pues es el que nos ayuda a describir como tal el documento. Y con ese metadato ese metadato se ancla al objeto digital, que es en este caso este archivo PDF, para que se pueda consultar, ¿sí? Esos son, digamos que, los procesos que se realizan, que pueden beneficiar o que pueden ser de beneficio si ustedes utilizan un repositorio digital para las actividades administrativas, ¿sí? Y que pues ayuda mucho, ¿sí? Por ejemplo, si yo necesito consultar la directiva de bibliotecas, pues simplemente escribo en el buscador el término y acá me aparece, ¿sí? Pues me aparecen otros documentos que curiosamente también tienen el tema de directiva de bibliotecas, pero me aparece también el documento, ¿sí ven? Entonces no tengo que irme a la carpeta, entrar al Ministerio de Defensa, después entrar ahí a la directiva, sino que simplemente coloqué el término y el sistema me trajo ese documento, ¿sí? Y puedo consultarlo, ¿sí? Y eso es lo que realiza un repositorio digital. También existen otros, como por ejemplo el repositorio del Rosario, de la Universidad del Rosario, que es uno de los repositorios que ha ganado hasta premios a nivel internacional en todo lo que tiene que ver con ese proceso, en donde ustedes ven que, por ejemplo, acá se almacena diferente información, ¿sí? Pueden almacenarse, por ejemplo, lo cambiaron un poquito, creo que estoy... momento que creo que me estaba en un lugar que no correspondía. Sí, perdón. Por alguna razón, cuando busqué en Google me llevó a otro lugar. Pero, por ejemplo, este es uno de los repositorios también que tiene diferente información. Ustedes ven aquí la estructura que les decía de comunidades.
me dicen que no ven la pantalla. Los demás están viendo la pantalla. No sé si de pronto me pueden Sí, señor. confirmar. Sí, señor. Sí, se ve clara. Bien, perfecto, se ve clara. Entonces creo que de pronto la señorita Esmeralda de pronto tiene algún inconveniente ahí con el internet, ¿sí? Igual de todas formas esto está siendo grabado, creo que después les pasarán la grabación para que puedan ver diferentes cosas. Acá ustedes pueden ver este repositorio que también funciona con otras características. Mire, tiene tesis, tiene trabajos de grado, tiene documentos que son rectores, tiene memoria institucional, porque les decía, un repositorio puede funcionar en diferentes funciones. En la parte académica, la parte histórica, puede funcionar en todas, ¿sí? Y desde ahí poder hacer ese proceso. Y para finalizar, les quería mostrar lo que es la parte de la interoperabilidad, ¿sí? Hay un proyecto a nivel Latinoamérica que se llama La Referencia, ¿sí? ¿La Referencia qué es? Es un, digamos que mega repositorio a nivel Latinoamérica, administrado por una entidad que se llama Red Clara, que es, digamos que la versión de Renata, pero a nivel Latinoamérica, que conecta varios repositorios que hay en diferentes partes de Latinoamérica para que uno pueda hacer en una sola caja de búsqueda, pueda consultar toda la información que en este caso es de acceso abierto para todos, ¿sí? Creo que está un poco lento, exactamente. Es este, justamente, sino que mi internet creo que está un poco lento, sobre todo para el acceso aquí a la referencia. Sí, está como... sí, está un poquito demorado en cargar. Bueno, creo que... de pronto, vamos a ver. Sí, ya cargo. Pares académicos. Bueno, mientras carga, como ustedes ven acá, es justamente eso. Es un buscador que por medio del proceso, del protocolo de interoperabilidad OAI, recoge los metadatos, solo los metadatos de diferentes repositorios a nivel Latinoamérica, ¿sí? Al recolectarlos, entonces, por ejemplo, acá, miren, aparece este documento y nos dice, bueno, encontré de pares académicos, encontré tantos documentos en Brasil, tantos en Perú, tantos en Colombia, tantos autores, tantas instituciones. ¿Por qué? Porque pues, ahí está recopilando toda la información de diferentes partes de Latinoamérica. Y si yo quiero darle clic, por ejemplo, a evaluación por colegas pares, ¿sí? Y lo selecciono, me va a traer los metadatos, el autor, el título, todo lo que le hayan cargado en metadatos en el repositorio de donde es. Y cuando ya quiero ver el documento, pues simplemente le doy clic en el enlace. Y lo que va a hacer es llevarme al repositorio, curiosamente es un artículo de la Universidad del Rosario, para que desde ahí se pueda recoger, ¿sí? Y se pueda consultar. ¿Sí? Entonces, es un gana-gana. ¿Por qué? Porque por un lado la referencia permite la consulta de todos los documentos a nivel Latinoamérica y por el otro, si yo quiero ver el PDF, ya sí tengo que ir directamente o me lleva directamente al repositorio de la institución para que desde allá lo visualice, o sea, no lo visualiza en otro lado, ¿sí? Entonces, pues, esas son las ventajas de los repositorios. Ayudan mucho a organizar la información, sobre todo la preservan. Usted en 30, 40 años va a poder ver los documentos que usted produjo en algún momento y que están ahí alojados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen un proceso de rigurosidad. Asimismo, tienen un proceso de estructura entre los usuarios para que de esa manera esa información no se pierda. Y si la institución pues, lo mantiene y, como les digo, lleva una madurez tecnológica, pues la información se va a almacenar ahí de forma prolongada y por el tiempo que se necesite. Bueno, con eso, pues digamos que termino la presentación.
quería que justamente cuando el ingeniero José me invitó, pues yo quería era justamente decirles, presentarles estas novedades, estas ventajas que tienen los repositorios y todo este camino que tiene la información hacia la organización. No sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta. Ah, Luis Julio. Sí, señor. Muy buenos días, profesor, ¿cómo está? Buenos La días, verdad, señor. pues agradecido con usted por excelente exposición, pero quiero hacerle una pregunta. Primero, entiendo que el repositorio es traer el pasado para ubicarlo en el presente y mirando el futuro. Entiendo así que son el objetivo de los repositorios. Pero tengo una inquietud no académica, sino empresarial. Muchas empresas hicieron en ese entonces la microfilmación. ¿Sí? ¿Qué programa hay para pasar esa información al sistema digital? Muchísimas gracias, profesor. Muy amable. No, con gusto, profesor Julio. Bien, entonces, primero, los repositorios sirven para albergar la información del pasado. Claro, nosotros podemos hacer un proceso de digitalización, como lo que les decía, si entramos, por ejemplo, al repositorio de la Biblioteca Nacional, ahí hay información que se han digitalizado, documentos históricos. Por ejemplo, si usted quiere ver el documento que fue la vorágine escrita por José Ocasio Rivera, y con algunas de las anotaciones que él dejó en la copia que entregó en la Biblioteca Nacional, ahí está digitalizado y usted lo puede consultar, ¿sí? Pero también sirve para el futuro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos que en el caso de los trabajos de grado o de la documentación, usted no la imprime, sino que automáticamente la sube al repositorio, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, en el sector defensa, donde me encuentro, ya hay 4 instituciones de educación superior que ya los trabajos de grado los están subiendo directamente al repositorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no se necesita imprimir. El estudiante desde su casa, cuando termina su trabajo de grado, cuando se lo aprueban, automáticamente, bueno, no automáticamente, sino a través de un proceso propio, por eso se llama autoarchivo, él mismo carga ese trabajo de grado y ya no se necesita imprimir, no se necesita llevar hasta la biblioteca, lo hace todo desde su computador y lo carga ya. En la parte administrativa, lo que les estaba mostrando con el tema de planeación de ejército, ellos cargan esos documentos para que les sirvan de función en sus actividades administrativas en cada una de las unidades que tienen en diferentes partes de Colombia. Eso por un lado. Entonces sirve tanto para el pasado como para el presente como para el futuro. Y en la parte de microfilmación, sí. Bueno, de pronto para los que de pronto no conocían, la microfilmación era un proceso en donde se reducía un documento, prácticamente un documento se reducía a este tamaño. Era una fotografía muy pequeña, generalmente se utilizaba con negativo y eso ayudaba a ahorrar espacio, tanto en archivos como en bibliotecas. Por ejemplo, en muchas universidades, por el tema de volumen, empezaron a microfilmar sus revistas para que pues, una revista que estaba ocupando un espacio más o menos así, pues ahora se albergara en una placa de este tamaño, en donde se almacenara. Y con unos equipos especiales, como que eran unos lectores de microfilmación, uno podía, que tenían una serie de lupas, pues el documento se visualizaba en una pantalla de una forma más grande. Existen equipos para poder convertir esa microfirma en un documento digital. Por eso aquí hablaba en ese punto de los sistemas paralelos. Si de pronto lo que necesitamos es digitalizar ese material que está microfilmado, existen unos equipos en donde uno puede pasar el microfilm y va digitalizando el documento para dejarlo visible, para que ya se pueda subir en un repositorio. Entonces creo que con eso respondería su pregunta, profesor Julio. Sí, señor, gracias. Muy amable, profesor. Con todo gusto. Doctora. Gracias, Darío. Tengo una pregunta. Tú nos hablabas de repositorios de uso libre, ¿no? ¿Cierto que nos mostraste eso, DSpace y todas las cosas? De pronto puedes mostrarlo allí un poquito como para mirar. ¿Lo has usado? ¿Cuál de esos has usado? De los que más he usado en el caso de los software, de los repositorios libres, DSpace.
¿sí? Puedes mostrarlo, a ver cómo es de pronto un ratico, un momento mientras tenemos tiempo ahí. Bueno. Bueno, existen diferentes instalaciones de DSpace. Aquí para mostrarles rápidamente, DSpace es una plataforma libre. Esta es la página de ellos, dspace.org. Ustedes desde aquí pueden bajar el aplicativo, instalarlo y hacer pruebas en un ambiente sin ningún inconveniente. Hay unos requerimientos que pide, por ejemplo, que el servidor tiene que estar, tiene que haber un lenguaje de programación PHP, el servidor puede ser Windows o puede ser Linux, si no estoy mal, aunque creo que funciona mejor con Linux, ¿sí? Y desde ahí, pues, hacer todos los pasos que se piden en la instalación. Uno puede realizar eso. Instalaciones que conozco, hay diferentes. Por ejemplo, el repositorio de la Javeriana, de la Universidad Javeriana, es uno de los que también utilizaba bastante esta tecnología. Aunque también la del Rosario, mientras carga la de la Javeriana, les voy mostrando la del Rosario. Esta, por ejemplo, está hecha también en DSpace. Como ustedes ven, está estructurado por comunidades. Estas que están acá son las comunidades. Cuando uno entra a esas comunidades, por ejemplo, en el caso de esta que se llama tesis y disertaciones, existen unas subcomunidades, que son en este caso las facultades. Uno va estructurando como quiere dejarlas. Por ejemplo, medicina y ciencias de la salud. Y de ahí existen ya las colecciones, que en este caso la universidad dejó las colecciones como los programas académicos con los que trabaja. Entonces, por ejemplo, acá está el doctorado en ciencias biomédicas y aquí ya se empiezan a ver los documentos, ¿sí? Entonces, ustedes ven aquí, por ejemplo, este que se llama Estudio de Interacciones Ostopedero-Patógeno. Bueno, ahí sí ya en este tema me corta un poquito la terminología médica, pero ustedes ven aquí el metadato. Este es el título, este es el autor, podrían haber sido más, este es el resumen. Acá nos aparece la fecha, los directores, la editorial, nos aparecen las métricas, que era lo que les decía que nos ayuda a medir el proceso. Y además de eso, pues podemos ver algunos otros datos, como por ejemplo las palabras claves que están acá, ¿sí? Y también, si uno quiere ver el metadato en el formato puro, pues aquí está como tal en el formato que les decía, en el formato Dublin Core, que es el que se utiliza a nivel mundial para la estructura de los metadatos. Con esta información, el sistema, pues digamos que almacena el documento de acuerdo a esas características que les acabo de comentar y pues permite su consulta de forma rápida. ¿Sí? Aquí ya puedo, vamos a ver si este documento está abierto, creo que no. No, el documento creo que está cerrado, sí. Bueno, sí, en este caso sí creo que si estuviera abierto, aquí me aparecería la opción para poderlo visualizar. Por otro lado, también tiene el buscador, ¿sí? Por ejemplo, acá, bueno, esperen, miramos en la de la Javeriana. Como para mí mostrarles diferentes instalaciones, o sea, que no es solo, no es solo una, ya depende de lo que uno le pueda organizar. Todo esto ya es diseño, ¿sí? Uno le puede colocar diseño, le puede poner colores, puede colocar enlaces a otros espacios, ¿sí? Y que ayudan mucho a la búsqueda. Por ejemplo, si yo quisiera buscar algo sobre, bueno, venga, a ver, repositorio digital. Vamos a ver si nos aparece. Sí. ¿Por qué? Porque en la Javeriana está la carrera de bibliotecología, entonces muy seguramente hay trabajos de grado sobre diferentes repositorios digitales, ¿sí? Por ejemplo, acá, repositorio digital como historia, contexto, génesis y análisis de la herramienta. Esto es como un artículo. Miremos este. Vamos a ver. Aquí está.
¿sí? Entonces, modelación de la unidad de información digital para las propuestas de mejoramiento social desarrolladas en el programa de liderazgo universitario. Ustedes ven aquí lo mismo. Está el título, está el autor, está el resumen, el autor, toda la información de los metadatos como tal. Y el documento está acá, ¿sí? Y aquí se puede consultar ese PDF para que la persona lo pueda visualizar. Aquí tiene una vista un poco pequeña. Voy a ver si tiene alguna forma de poderlo descargar. Creo que sí. Ahora sí. Aquí ya se puede ver un poco más amplio, ¿sí? Nos estaba mostrando una pequeña vista, una miniatura, pero, bueno, acá también estaba, ¿sí? Ya depende de la ubicación en donde lo pongan. No, esto es otra cosa. Pero bueno, aquí es donde se puede ver el documento, ¿sí? Entonces, este es uno de los que más se utiliza. Miren, por ejemplo, acá están los diferentes puntos. Eso ya es de acuerdo a cómo realicen la instalación cada uno de las instituciones. Acá nos envían otro que dice que otro ejemplo es este que estamos viendo acá, que es el de la universidad. Espérenme, que es que no lo están viendo. En el chat nos enviaron este, que es de la Universidad Industrial de Santander, ¿sí? En donde también, si ven, ya depende del diseño que cada persona le quiera hacer, pues es un software libre, eso quiere decir que cualquiera le puede hacer algunos arreglos, ¿sí? Aquí están, por ejemplo, las comunidades, y en este caso, ustedes ven acá que nos está mostrando la cantidad de documentos que tiene en este momento cada una de las comunidades. Y tenemos nuestro buscador que nos puede ayudar a localizar esa información de forma más fácil, ¿sí? Por ejemplo, acá, miren, aquí tiene uno que se llama... perdón, me llegó otra cosita, que es un documento, bueno, aquí hay unos, aquí que se llama Semana Internacional de la Luz, memorias. Esta es una memoria sobre un evento que hizo la universidad. Y como ustedes ven, tiene un proceso acá de inicio de sesión, tiene las comunidades, y tiene unas estadísticas en donde podamos sacar esa información. Ingeniero José Enrique. Gracias, Darío. Darío, una pregunta. Nosotros, usted ya nos explicó muy bien todo el tema del manejo desde la parte bibliográfica y también desde la parte administrativa. Nosotros hoy que estamos trabajando por el aseguramiento de la calidad y todo tiene que ver soportado con la evidencia, y la evidencia siempre la tenemos difuminada por muchos sitios. Usted aquí nos recomienda o nos muestra que hay la posibilidad de utilizar los sistemas de información de bibliotecas que tienen donde guardan los libros también para guardar estas evidencias. Hay varias instituciones que cuentan con su sistema de información de bibliotecas, pero también tienen un repositorio digital gratis como DSpace. ¿Cuál sería, digamos, y por qué lo tienen así? Porque en el DSpace guardan los trabajos de grado y en el sistema de bibliotecas guardan son los libros. Hoy nosotros nos estamos enfrentando, vamos a guardar nuestras autoevaluaciones, vamos a guardar nuestros planes maestros, vamos a guardar todo eso, que tenga el versionamiento, que tenga la metadata para la búsqueda mucho más fácil de las evidencias cuando tenemos nuestras visitas o cuando estamos preparando nuestro trabajo. ¿Cuál sería el consejo que usted nos daría a nosotros cuando tenemos los dos repositorios, el sistema de información de bibliotecas y el DSpace? ¿Utilizamos uno, el otro? ¿Cuál sería digamos, la mejor estrategia para guardar las evidencias de todo el sistema interno de aseguramiento de calidad? Bueno, principalmente sí tiene que ser en el repositorio digital, ¿sí? ¿Por qué? Porque la documentación, pues ahorita todo lo que estamos produciendo es documentación en formato digital. Hay algunas instituciones que, como les decía, sí, digamos que en el ambiente de bibliotecas generalmente no es solo un software, se tienen varios software. Tenemos, por ejemplo, el software de bibliotecas, que es el que maneja lo físico. Tenemos el repositorio digital, tenemos unas bases de datos, tenemos otras cosas. Pero pues digamos que en este caso, pues de acuerdo a la naturaleza del documento que ustedes
tienen o que piensan que se está produciendo, es el repositorio digital la mejor opción. O sea, para su merced es bueno que nosotros tengamos, por ejemplo, un DSpace por cada institución para guardar las evidencias. Sí, o sea, ya depende de las características que quiera tener la institución. Como tal puede ser, exactamente, puede ser un DSpace. Es el que más se utiliza aquí en Colombia. Existen también otros, o sea, no puedo decirles que no existen otros, ya eso es una evaluación que cada uno hace. En este momento, digamos que pues para comenzar y teniendo en cuenta que hay una comunidad grande en ese punto, pues digamos que uno, y si es de software libre, que es como lo que algunas de las instituciones están buscando, pues sería por ese lado. Darío, quería comentarte es que la pregunta que también hace José Enrique es si la institución ya tiene, digamos, su repositorio para la biblioteca con DSpace y quiere, digamos, generar ese repositorio para los sistemas de aseguramiento de la calidad, ¿lo puede hacer con el mismo DSpace que ya usa para la biblioteca? Es la pregunta, es decir, que no tenga que implementar otro aplicativo o que venga otra persona y le diga, no, es que tienes que generar otra cosa, ¿cierto? Sino si ya tiene el recurso, pues no habría necesidad, sino como usted bien lo dijo en la charla, pues a través de desarrollo, dividir, ¿no? O sea, para que sean, incluso para garantizar esa interoperabilidad entre ellos, es que tiene su DSpace para la biblioteca, para tener su repositorio digital de biblioteca, pero asimismo lo tiene también para su aseguramiento de la calidad, para que no tenga que tener otro. Con eso garantizaría el tema de la interoperabilidad, o sea, estaría hablando de mismo software. Sí, o sea, el hecho de, pienso yo que el hecho de estar duplicando la cantidad, o sea, estar repitiendo la instalación de un mismo software, pues es innecesario, ¿sí? O sea, así como les mostré, digamos que en el que yo tengo, o en el que tenemos, no en el que yo tengo, sino en el que tiene la institución, lo que hicimos fue crearle una sección, ¿sí? Aquí, una colección, de la misma manera que, pues, perdónenme ahí, aprovecharme de la Universidad de la Industrial de Santander, se puede crear aquí una nueva comunidad para toda esta documentación y de ahí estructurar esa información. O sea, ahí se le pueden colocar los niveles de restricción que se requieran, de la misma manera que lo mostré acá con el repositorio que nosotros tenemos, en donde estos documentos que tienen que digamos que son muy administrativos, pues sí gozan de una restricción que no es la misma que, por ejemplo, si estuviéramos mirando algún otro documento, como por ejemplo aquí en la Armada Nacional, que hay unos documentos que son históricos, como por ejemplo que este es uno de los documentos más antiguos que tenemos digitalizados, es un documento de 1828 del almirante Padilla, que este sí es abierto y que pues digamos que cualquiera lo puede consultar. El otro, pues por las actividades administrativas y demás que de pronto gozan de algún tipo de reserva, sí requieren tener un proceso. Pero pues realmente yo no veo, desde mi punto de vista, la necesidad de duplicar o de repetir dos sistemas, porque pues van a tener la misma funcionalidad. Lo que hay que hacer es parametrizarlo, perdón, parametrizarlo para que cumpla con las necesidades que se requieren. Sí, es eso. Sería como si Gracias, una institución quisiera tener dos sistemas académicos, pues no, ajá, ¿para qué? generalmente Sí, es uno solo. Lo que Sí, pasa es que como a veces lo que uno entiende es que lo han generado como una visual a que es un software para repositorio documental de biblioteca, entonces llaman a otro proveedor para que genere un repositorio para otras cosas. Entonces una institución digamos que por el desconocimiento tiene 2, 3 repositorios porque las personas que le colaboran o que le orientan o lo asesoran, pues no
no caen en cuenta esas cosas. Entonces, por eso es importante este espacio para que uno pueda aprovechar este tipo de solución y tener sobre todo el conocimiento. Yo pienso que es un tema de conocimiento, de saber que estamos hablando de lo mismo. Hay una persona, Esmeralda Arroyave, nos hace la pregunta que entre DSpace y un gestor documental, ¿cuál es la mejor opción? Ya estamos. Bueno, pues es que ahí entramos un poco en el tema de la gestión documental, ¿sí? Digamos que la gestión documental en Colombia tiene diferentes fases. Diferentes procesos, son 8 procesos específicos. Hay un proceso que se llama producción. Entonces, digamos que los gestores documentales o los software de gestión documental, digamos que no solo almacenan los documentos, sino que los tienen que elaborar. Ahí estamos hablando de temas de firma electrónica, de tablas de retención documental, bueno, otras cosas que pues digamos que en este caso, pues, si bien es donde se producen los documentos como tal, los repositorios digitales funcionan es para albergar los documentos ya elaborados, ya terminados y que tengan una facilidad de consulta, ¿sí? Por ejemplo, lo que les mostré hace un rato, las directivas o esos documentos que están ahí cargados, esos tuvieron un proceso de elaboración o de estructuración en un gestor documental que tenía esa finalidad de construirlo, de formalizarlo y de sacarle la firma electrónica a la persona o la firma como tal. Mientras que el repositorio tiene la función de albergarlo, custodiarlo y sobre todo dar acceso. Esa es una de las principales razones. En este caso, sí es donde tendría que haber ese proceso de interoperabilidad, ¿sí? En donde el documento, pues después de que se termine, pueda pasar a ese repositorio para que ahí se albergue. Además que no todos los documentos de gestión documental sería necesario pasarlos a un repositorio, solo aquellos que ustedes necesiten por las características de acreditación que tienen, ¿sí? Entonces, porque yo necesito consultar esa documentación a la mano, necesito los informes, necesito los procesos, ese tipo de cosas que estén a la mano, que a veces entre tantos documentos que se producen en la gestión documental se pueden perder, no perder, sino que se pueden quedar de pronto, que puedan tener dificultad para localizar. En un repositorio digital sí se puede hacer, ¿sí? Muchos países, por ejemplo, estuve en una conferencia que hubo de una persona en Brasil, nos comentaba eso, que pues para hacer visibles algunos de los documentos que producen en las instituciones y que se necesitan dejar abiertos para el público en general, después de que terminaban su proceso en la gestión documental, no sé, una ley, una directiva o alguna cosa, eso se paseaba a un repositorio digital para que las personas lo pudieran consultar. Es lo mismo que, por ejemplo, si ustedes entran al Senado de la República, por ahí también hay un repositorio, no está desarrollado en los software comunes que tenemos, pero ahí es donde está albergado todo lo que son las leyes. Entonces, en el gestor documental se hace el proceso de elaboración, estructuración y formalización y después se pasa al repositorio digital para que se pueda hacer consulta. Muchas gracias, Darío Fernando. Bueno, yo creo que ya vamos terminando. Agradecerte inmensamente por el espacio, muy clara la conferencia, la charla, muy pertinente para el proceso. Como lo dice José Enrique, el objetivo que estábamos buscando es conocer el software precisamente como una alternativa que las instituciones ya tienen, es decir, una institución ya tiene este tipo de repositorios que lo emplean para sus bibliotecas y lo que permite es generar un ahorro, una optimización del recurso con el fin de que no vayan a generar otros recursos, otros repositorios, sino que indaguen qué repositorios tiene su institución y cómo pueden hacer uso eficiente de ello. Muchísimas gracias, Darío Fernando. Le doy la palabra a José Enrique también para que despida, agradeciendo inmensamente por colaborarnos en este espacio. Bueno, muchas gracias, Darío, por su generosidad, por toda su información. Sabemos toda la experiencia y la experticia que tiene y entonces pues quedamos muy pendientes de cualquier pregunta que nos llegue a través de los correos electrónicos para compartírsela a usted para que nos ayude a aclarar más temas del caso. Muchísimas gracias y doctora, pues para que nos haga la invitación a las siguientes conferencias. Gracias.
les estaba escribiendo que recordaran los próximos eventos. Tenemos de aquí estos mismos espacios de difusión, tenemos el martes 16, desarrollo web con inteligencia artificial en hosting gratuito para el control de la calidad institucional. Me imagino que muy amarrado con esta parte del repositorio, o sea, el desarrollo web. El viernes 19 tenemos innovación ágil en el aseguramiento de la calidad, donde vamos a construir microaplicaciones a la medida mediante IA generativa y con el uso de no código, o sea, no código. Y la última, tenemos análisis de datos con Python para la visualización de información. O sea, muy alineadas con el tema que estamos trabajando. Sabemos que muchas instituciones ya van a salir a su receso de fin de año. Sin embargo, recordemos que el proyecto va hasta el 30 de diciembre, entonces vamos a estar compartiendo estos espacios. Ya algunos profesionales están cerrando las actividades de socialización. La próxima semana tenemos pues muchas actividades, el lunes 15, como les dije, martes 16, miércoles 17, viernes 19 y el lunes 22 ya de cara a nuestro último espacio. Los esperamos. Yo por el vía correo electrónico les estoy enviando las diferentes charlas. Nuestro horario habitual siempre es de 7 a 9. Estos espacios, el de los martes es este que está aquí y los otros días sí está cambiando, porque ahí sí nos tocó generar otros espacios voy a compartírselos por acá, la del 19, igual a sus correos les está llegando la información. Estoy compartiéndoles acá por el mensajero para que no se vayan a confundir. O sea, el martes es el mismo y los de el viernes y el lunes sí cambia por temas ya del calendario y los otros también que se les ha enviado a toda la lista de difusión. Muchísimas gracias a todos por compartir. Les deseamos un feliz inicio de semana, que puedan terminar sus jornadas muy productivas. José Enrique, muchísimas gracias. Darío Fernando, muchas gracias. A todos los asistentes, muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Hasta luego, a todos y todos. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.